Claro, justamente nosotros veníamos ya trabajando hace mucho tiempo y de hecho habíamos presentado en la bancada del Frente Amplio un proyecto para reformular la JUTEP con un objetivo, precisamente como tú decís, de generar mayor transparencia, y en ese sentido proponíamos, entre otras cosas, primero, hacer públicas todas las declaraciones juradas de quienes tienen cargos políticos o de particular confianza. Al mismo tiempo, quitar la JUTEP hoy se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Nuestra idea es que la JUTEP se transforme en un ente autónomo y que se vincule directamente con el Parlamento, como lo hace el Instituto de Derechos Humanos o lo hace el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, de forma tal de que no haya ningún vínculo que limite o de alguna manera sugiera que alguna injerencia del Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo están presentes todos los dos partidos, creemos que eso lo fortalece. Estamos proponiendo en esta rendición de cuentas otorgarle recursos humanos y materiales, de los cuales carece sustantivamente, a pesar de que tiene 8 pases en comisión autorizados que no utiliza la JUTEP actualmente, una situación que no comprendemos demasiado, y a su vez generar todo mecanismo que permita a los ciudadanos actuar, pero a su vez que la JUTEP también tenga una actitud proactiva en lo que tiene que ver con la investigación de situaciones que puedan rozar la ética de la función pública, tal como lo establecen los cometidos que la JUTEP tiene. Lamentablemente hicimos un pedido de informes a raíz de unas declaraciones de la propia presidenta de la JUTEP, donde decía que el senador Sartori estaba en situación grave porque estaba omiso en la presentación de su declaración jurada. A raíz de eso solicitamos que se nos informara al respecto y lamentablemente la JUTEP no respondió, por lo cual planteamos en el Pleno del Senado que el Senado se hiciera suyo ese pedido de informes, cosa que así efectivamente sucedió. Esperamos que en los próximos días tengamos una respuesta, porque la JUTEP está omisa en la medida que la ley le autoriza a aplicar sanciones como la retención del 50% del salario a quien incumpla con la presentación en tiempo y forma de la declaración jurada, y también él debe presentar de su núcleo familiar, o sea, también de su cónyuge, y también puede adoptar otra serie de medidas que hasta el momento no ha adoptado. Ahora, ¿qué interpretación le da de por qué no adopta esas medidas? Bueno, no es para mí esa pregunta. Me da la impresión de que acá hay una doble omisión. Te decía, la de la JUTEP, de que no acciona. No entendemos por qué no lo hace. Tiene toda la potestad jurídica para hacerlo. Pero también, desde el punto de vista ético, hay una responsabilidad del Partido Nacional. Porque en realidad el senador Sartori llegó al Senado con el lema Partido Nacional. Y el lema es el lema autoriza a la presentación de una lista a determinadas personas, ¿no? Por lo tanto, tiene una corresponsabilidad en la actuación de ese legislador a la hora de actuar en el Parlamento. El Partido Nacional tiene una comisión de ética, aquí se está violando una norma ética, por tanto, nos parece que también el Partido Nacional debería interceder en lo que tiene que ver con la responsabilidad de omisión en la que se encuentra el senador Sartori. ¿Cómo viene el funcionamiento del Senado ahora como oposición, Brent? Bueno, primero hemos tenido estos 2 años de muy poca actividad parlamentaria. Ahora se está de alguna manera retomando. El hito más importante, tuvimos la interpelación de la ministra de Economía. El 7 de mes de junio el ministro Heber va a comparecer en Comisión General. Estamos muy preocupados por los temas de seguridad porque nos parece que se está confirmando lo que dijimos en su momento, que la caída de los delitos correspondía básicamente a la reducción de la movilidad. Ahora estamos en una movilidad normal, digamos, y ya los homicidios superaron la cifra anterior y vamos en un crecimiento en ese sentido, con hechos de extrema violencia, además. Enrique Rubio dijo que no da la talla, Heber. Bueno, yo creo que efectivamente el ministro no fue designado para ese lugar. Sucedió el hecho lamentable de la pérdida del doctor Larrañaga, y el ministro Heber fue a dar ahí, me parece muy escaso conocimiento de la realidad, con declaraciones también bastante infelices, ¿no?, en muchos temas, particularmente en el asesinato de esa pareja con sus niños, del cual él dedujo una serie de conclusiones que no corresponde, en mi opinión, al ministro adelantar. Pero la situación de seguridad empeora, en particular en determinadas zonas de Montevideo y Canelones tenemos
situaciones graves, ¿no? De tiroteos permanentes, lucha entre bandas, y parece no haber un rumbo claro de parte del gobierno en ese aspecto. Entonces, creemos que este llamado a sala del día 7 de junio va a ser un hito importante para conocer, a ver cuáles son los planes del gobierno, ¿no? Por ahora parecería haber un enfoque en el micronarcotráfico, cuando en realidad, por otro lado, no hay una actuación decidida en lo que tiene que ver con el narcotráfico a gran escala, digamos, que es el que después establece sus redes, ¿no? Todo esto es una complicación seria y repito, no vemos el rumbo del Ministerio del Interior. Hoy el presidente de la República dijo que lo respaldaba, Heber. Sí, dijo que lo respaldaba, y según algún trascendido de prensa también le dijo que no hiciera muchas declaraciones, ¿no? Yo creo que es un buen consejo que le dio el presidente al ministro, porque la verdad que sus salidas públicas no han sido felices. En otros temas, Brenda, usted fue ministro de Trabajo, ¿cómo ve la situación en esa parte hoy? En este post-pandemia también, ¿no? ¿Cómo ve la situación del trabajo hoy? Bueno, yo creo que la situación es muy compleja el mercado de trabajo. Estamos en una situación donde el gobierno anuncia una recuperación importante de puestos de trabajo, pero luego vemos que incluye los jornales solidarios como una parte, casi más de un tercio de los puestos de trabajo son los jornales solidarios, que en realidad es una política social que nosotros apoyamos, y estamos de acuerdo y creemos que hay que mantener y extender como se ha decidido, pero no podemos decir que esos son puestos de trabajo genuinos, creados por la actividad económica. Entonces, por un lado tenemos crecimiento de la actividad económica, que claramente se está produciendo, caída de salarios, caída de jubilaciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces la pregunta es quién gana y quién pierde, ¿no? Porque cuando se habla de la pandemia, que efectivamente fue un hecho que golpeó duramente al país, también hay quienes en ese periodo pusieron 9.000 millones de dólares en los bancos extranjeros, ¿no? O sea, alguien ganó y alguien perdió. Los que perdieron, está claro, son los trabajadores, los jubilados, que claramente se han visto perjudicados, inclusive aquellos que firmaron convenios, tomando como pauta la inflación que preveía el gobierno, y ahora el propio gobierno le está pidiendo a los empresarios que adelante los ajustes por inflación, y no se nota mucho ánimo de adelantar estos ajustes que significan pérdida de poder de compra. Estamos en una situación donde se ha autorizado el comercio minorista a vender fraccionado. En Montevideo y su área metropolitana, y creo que en buena parte del país, tenemos ollas populares por todos lados, ¿no? Entonces, la situación social y económica está grave, la recuperación económica no tiene un correlato en el mundo del trabajo, en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, y mucho menos en la política salarial, que ha sido regresiva totalmente. Se está discutiendo una reforma de la seguridad social. ¿Qué opinión tiene? Bueno, nosotros participamos con 3 delegados en el grupo técnico que elaboró un documento. Los compañeros que representaron el Frente Amplio se desmarcaron de ese documento, no coincidieron con esos lineamientos. El documento, a texto expreso, es un documento técnico de aporte a la discusión política de la reforma. Hoy la coalición de gobierno, aparentemente el presidente convocó el otro día a todos los legisladores de la coalición multicolor para discutir este tema. Nosotros, primero, nos preocupa que haya legisladores, como el senador Penades o el senador Gandini, que han salido a decir que la reforma hay que ver, porque si electoralmente no nos conviene, no la vamos a hacer. Eso nos preocupa. Nos preocupa que la percepción que tenemos que no hay mucho acuerdo dentro de la coalición respecto a esto. Y sobre todo nos preocupa que no hay un proyecto de ley. Nosotros no vamos a discutir la reforma sobre un informe técnico, porque el informe técnico luego puede ser modificado sustancialmente por decisiones políticas. Aquí hay una decisión política a tomar. Cuando en esto el gobierno es mano, digamos. El gobierno es el que tiene que poner sobre la mesa el proyecto. Nosotros somos la oposición. No vamos a hacer una oposición destructiva, no la hemos hecho en todo este periodo. De hecho, hemos contrapropuesto distintas iniciativas, acciones del gobierno, particularmente en asistencia a los sectores más vulnerables y demás. Algunas se han tomado, ¿no? De todas esas, o por lo menos se ha tratado de focalizar en las últimas medidas del MIDES lo que estábamos pidiendo, focalizar las medidas en los sectores que han sido más perjudicados por la crisis, ¿no? Y no ir a una especie de exoneración de impuestos que terminan
exonerando a todo el mundo al barrer. Bueno, por lo menos eso se focalizó, pero no necesitamos un proyecto de ley para poder discutir una reforma que incluya todas las cajas, ¿no? Porque aquí hay cajas que son sumamente deficitarias, con jubilaciones muy altas en algunos casos, que la más clara es la caja militar, y también nos preocupa también que en el documento técnico se establezca una edad de retiro al barrer, sin distinguir que hay trabajos en los cuales no se puede trabajar. Quizás ese es el punto que hay más discrepancia, ¿no? La edad. Hay dos puntos que hay, por lo menos respecto al documento técnico. Ajá. Veremos después que viene en el proyecto, si viene el proyecto que dice, ¿no? Uno es el mecanismo obligatorio de llegar a los 65 años. El presidente Lacalle, siendo legislador, había propuesto un mecanismo de incentivo. O sea, cuanto más tarde la persona se retiraba, la remuneración era mayor. Esto me parece, en mi opinión, bastante más sensato ir por un sistema de incentivo, porque efectivamente la gente vive más y por tanto llega a mejores condiciones. Pero que sea opcional de la persona. Claro, la persona, uno lo estimula a que siga en el mercado de trabajo más tiempo, pero a su vez eso significa que se va a jubilar mejor. Claro. Aquí vendría una imposición de un tiempo sobre el cual, sin distinguir, no habría la construcción de un administrativo, todos por igual, y además la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de salario de jubilación que uno cobra en relación al salario que tiene en los mejores 10 años y demás, disminuye. O sea que estamos hablando de jubilaciones a más largo plazo con menos jubilación. Si esa es la propuesta, si el proyecto de ley toma esa propuesta, es difícil que el Frente Amplio acompañe esto. Veremos qué dice el proyecto. Ahí está. Bueno, en otro orden, ¿cómo ve el tema político? Bueno, de recorrida, el Frente Amplio buscando, bueno, revertir esa situación que se dio, ¿no? en la última elección. ¿Cómo viene ese trabajo político, Brenta? Bueno, nosotros estamos viendo la situación con mucho optimismo. Creemos que la patriada de la recolección de firmas primero, hecha contra todos los pronósticos, con gente que aventuraba que de ninguna manera se llegaba a las firmas, en plena pandemia, fue un hito muy importante. Luego el referéndum volvió a mostrar una situación de paridad prácticamente, ¿no? Reconociendo el triunfo del no, pero digo con una diferencia muy exigua, y comienzan a aparecer encuestas donde muestran al Frente Amplio por encima de la coalición. Nosotros creemos que la comparación de los 15 años de gobierno del Frente Amplio con lo que llevamos visto hasta ahora, ¿no? Tuvimos 15 años de recuperación, crecimiento del salario real y baja del desempleo, y hoy tenemos aumento del desempleo con caída del salario ya por 3 años consecutivos prácticamente. Entonces, me parece que la gente está comparando y bueno, en el 2024 se verán las cartas, pero el Frente, con la elección de Fernando Pereira, ha tomado un impulso muy grande, se está recorriendo todo el país, pueblo a pueblo muy intenso, se va a hacer esto durante todo el periodo, y me parece que bueno, que nos faltaba, y esto es autocrítico, ¿no? Nos faltaba claramente volver a retomar este vínculo con la gente, que bueno, que es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, particularmente en este año, luego de haber terminado todo ese proceso del referéndum, que fue un trabajo muy intenso.